resumen también. Ya, Ya. perfecto. ¿Me escuchamos bien? Sí, ya. Bueno, en honor al tiempo, muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Loredana González, enfermera del equipo de terapia de reemplazo renal del Hospital Clínico UC Cristo, miembro del Comité Científico de Senferdial. En nombre del comité organizador del ciclo de seminarios Senferdial 2025, le damos la más cordial bienvenida a esta nueva jornada formativa orientada a fortalecer nuestras competencias clínicas, ¿verdad? Y compartir nuevas prácticas de la enfermería nefrológica. Y como es habitual, queremos comenzar esta sesión invitando a Mirliana Ramírez, presidenta de Senferdial, para dar unas palabras de bienvenida. Mirli. Muchas gracias, Lori. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Les damos las gracias por conectarse, por confiar en el trabajo que se está haciendo en Senferdial y por el compromiso que todas y todos tenemos por el cuidado de las personas, de los pacientes y sus familias. Dentro de ese contexto, dice que se escucha robótico. Puede ser que sea, ¿me escuchan bien o no? Yo te escucho perfecto. Sí, ya. En todo caso, voy a hacerlo bien cortito por si acaso soy yo. Bueno, les quería mencionar algunos temas que son súper importantes para nosotros como sociedad y también invitarlos a que ustedes puedan, a ver, déjenme Yo aquí un solo tú de segundo. María tienes unas. No sé si me No, escuchan. pues no, tiene que ser en el celular. Yo igual escucho muy bien. Tienes que apagar Ya, esa cuestión. gracias. Parece De que alguien repente, tiene el conectando las micrófono cámaras, abierto. Tú Si no tienes pueden, parlante, a no por ser que favor, si conectemos. pueden, No, no hay parlante ni un lado. si hay que pueden, silenciarnos. sí, hay A que, ver, ponenla ahí la pantalla, pero lo escuchamos en el celular. Eso vamos a Ya. hacer. no sé quién está Mira, hablando, toma, pero Miguel, Miguel Chávez, ¿podría silenciar tu necesito préstame tu celular para sacarle una foto del QR. déjenme, voy a silenciarlo acá en los cámara? participantes mejor. Eso. ¿Dónde está? Están en Ahí vivo. está, ahí está, ahí están, ahí parece que está silenciado. Ya, súper. Bueno, les quería contar un poquito de lo que estamos haciendo desde Senferdial para que ustedes se estimulen, los que no son socios se hagan socios y también puedan, los que ya son socios, puedan participar más con nosotros. Dentro de esto, les cuento que estamos trabajando en la mesa renal del Ministerio de Salud. Hay algunas colegas que están en representación de Senferdial y se va a empezar ya de nuevo porque esto partió hace alrededor de 4 años cuando María Elisa era la presidenta y se retoma ahora el trabajo con la nueva mesa renal. También los invitamos a todos y todos a escribir en la revista, a investigar, a contarnos su experiencia, noticias que tengan, porque eso también nos da visibilidad y nos permite concretar mejor este sueño que es la especialidad, ¿cierto? También los invitamos para el 28 y 29 de agosto a participar en el Congreso de Enfermería Nefrológica, que en esta oportunidad va a ser en Viña del Mar, y que tiene precios súper rebajados, tanto para nuestros colegas que son socios como aquellos que no son socios, y también precio diferenciado para estudiantes. También les cuento que se está trabajando en un grupo que organizó FONASA, la Sociedad de Nefrología, de hemodial filtración, que ya se hizo una reunión y ha sido un aporte importante desde enfermería y tiene como objetivo a futuro que esto sea reconocido como FONASA por FONASA y efectivamente se puede hacer a todos los pacientes independientes del sistema en el cual se estén dializando. También les cuento del grupo de trabajo de especialidad en que habemos varias de socias trabajando en este tema. Tenemos como fecha tope julio, mediados de julio, para entregar el documento al Ministerio de Salud. Así es que es un trabajo bien interesante que se está haciendo. También hay un trabajo que está trabajando, perdón por la redundancia, el grupo de humanización, que algunos tienen iniciativas que vinculan nuestra área, que puede ser tan técnica en algunos casos, y se le está dando el giro hacia la humanización del cuidado, que si bien siempre está presente, pero no está de más tenerla más presente aún. También los seguimos invitando a los próximos seminarios y les recordamos que en el Congreso de Nefrología de los médicos, digamos, siempre se realiza el simposio de Senferdial y en esta oportunidad también ya están las invitaciones cursadas, las colegas que van a presentar en esa oportunidad. Así es que hay hartas cosas súper entretenidas y nada, todos invitados, invitadas a participar. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Mili, por tus palabras y tu permanente liderazgo en la construcción de una enfermería nefrológica más colaborativa y fuerte. Muchas gracias. Bueno, el tema que nos convoca hoy es cuidados críticos nefrológicos en terapia de reemplazo renal en UCI con anticoagulación regional con SICA, ya un ámbito muy creciente, ¿verdad?, de mucha relevancia en la práctica clínica, especialmente en contexto de mucha complejidad.
Nos acompaña una expositora muy destacada, Isabel Balbontín, titulada en la Universidad de Chile con una amplia experiencia clínica en terapia de reemplazo renal y docente en el postítulo de Universidad de Concepción en el área de cuidados de diálisis y trasplante renal. También ha sido expositora de jornada a nivel nacional e internacional en los países como Uruguay y Bolivia. Actualmente se desempeña como consultora senior de terapia de reemplazo renal en Fresenius de Medical Care. Agradecemos profundamente tu disposición, Isabel, para compartir tu gran experiencia con nosotros esta tarde. Quiero recordarles que la presentación va a tener una duración de 50 minutos. Durante la exposición estará habilitado el chat para que puedan dejar sus preguntas, las cuales van a ser respondidas al final para hacer este espacio de conversatorio. Le damos entonces la bienvenida, Isabel, y te cedo la palabra. Isa. Gracias a Senferdial, gracias a todos, gracias a la Mili por la oportunidad de presentar algo tan importante y tan innovador en el área nefrológica. Así que nos vamos a dar pie e inicio a la presentación. No sé por qué no se mueve. Espérenme que hay un problema aquí. Ahí sí, ahí sí. Lo primero que tenemos que preguntarnos cuando vamos a trabajar en terapia de reemplazo renal continuo o en una UCI es qué tipo de terapia vamos a utilizar y qué tipo de anticoagulación. Entonces, lo primero decimos, ¿sabemos ocupar una máquina de terapia de reemplazo renal continuo? ¿Tenemos una máquina de reemplazo renal continuo o tenemos una máquina de hemodiálisis convencional? Y debemos usar lo que mejor conozcamos. Pero idealmente, al día de hoy, se dice que las técnicas de continua son las preferidas frente a las intermitentes. Si bien es cierto, no se ha visto que han disminuido la mortalidad, es por el hecho que el inicio de esta terapia todavía aún es tardío. Por lo tanto, hay que tener presente que no es solo tener el equipo, es saber cuándo, cómo y indicarlo. La prevalencia en Chile ocurre, o sea, a nivel mundial, perdón, ocurre aproximadamente en un 7% de todos los pacientes hospitalizados y en un 67% de los pacientes críticos. En estadio falla un día un 20% de los pacientes que están en UCI. Es importante decir que la mortalidad en estos pacientes No cuando se está- encuentran, Perdón, ¿sí? Isabel, no se está viendo la presentación, no sé si estás compartiendo o Estoy todavía compartiendo. te vemos Mira, a ti, Yo a sí la, ver, no estoy Yo sí segura. la veo. Ah, ya. ¿Ves la presentación, Bea? ¿Sí? yo veo la presentación. Sí se ve. Ah, perfecto, disculpa. Sí, yo también la veo. Ya, no, está súper ok, bien. Sorry. qué bien, no está bien. Bueno, la mortalidad va de un 50 a un 70% para pacientes que tienen insuficiencia renal aguda y que requieren terapia de reemplazo renal. Eso es importante, o sea, ya el paciente teniendo daño renal y requiere terapia, la mortalidad aumenta. Y los pacientes que están en UCI, que tienen sepsis, requieren con mayor requerimiento de la terapia de reemplazo renal continua. ¿Qué factores de riesgo predisponen de la evolución de la injuria renal aguda? El factor de riesgo más importante es tener un daño renal crónico. Eso es, aumenta en 10 veces ya el hecho de que el paciente sí o sí va a necesitar terapia de reemplazo renal. Ahora, es importante decir que ahora, si este paciente tiene sepsis, obviamente va a tener mayor mortalidad. Ahora, el reconocimiento, como les dije, es tardío. Y esto es porque cuando yo mido con un test de furosemida, ya tengo daño renal y esto lo hacen con 1 o 1,5 miligramos por kilo. Dependiendo si yo he estado usando últimamente una furosemida, aumenta a 1,5. Pero en realidad, si yo tengo mala respuesta, el daño ya está hecho, ¿ok? Eso hay que tenerlo muy así en foco. Cuando yo hago un test de furosemida, no estoy diciendo, oh, posiblemente tengo un daño renal. Ya existe. Y los marcadores que están son un indicador de que es como, no es, digo, hay daño renal, sino, oh, en este momento podría no haber daño renal. ¿Ok? ¿Cuándo van a indicar una terapia de reemplazo renal continuo? Principalmente cuando hay inestabilidad hemodinámica, cuando el paciente está conectado a múltiples bombas, cuando está el paciente con un desequilibrio hidroelectrolítico severo, cuando el paciente tiene un problema cerebral, porque en realidad los cambios de presión intracraneal son gravísimos.
¿Y qué finalidad vamos a tener? Mantener un equilibrio hidroelectrolítico, mantener el aporte de agua adecuado cuando un paciente está en edema, es encharcado, tiene mayor riesgo de mortalidad, eliminar sustancias tóxicas, eliminar las sustancias proinflamatorias citoquinas, poder dar una adecuada nutrición al paciente y por favor dar los medicamentos sin que produzcan más daño al riñón y los necesarios. Porque si no tiene terapia renal y hay medicamentos que son nefrotóxicos, podemos producir más daño. Por último, y como gran finalidad, es esta, proteger y cuidar el riñón. Si se cuida y se protege el riñón, se protege la vida del paciente que está en la unidad de paciente cuidado intensivo. Esto es muy importante, porque el área de paciente crítico en los congresos no era hasta hace 2 o 3 años muy mencionado el riñón, y ahora actualmente sí lo toman mucho más en cuenta, y esto es muy, muy importante. La Dani el otro día habló de la clasificación en la injuria renal aguda. Hay que tener presente que se hablaba del rifle, de la KIM, y ahora las CADIGO dijo, ok, veamos estas dos y centralicemos en una. Y las CADIGO dijo, ok, veamos el incremento de la creatinina, pero también la producción de orina para el estadio 1, que es riesgo. Y es importante, ¿por qué digo la medición de orina? Porque nosotros se la entregamos al técnico paramédico. Perfecto, que lo haga, muy buen profesional, pero es importante que el técnico esté midiendo la orina con una visión horizontal, a la misma altura, y no mirando, conversando con la enfermera o contestándole a otro colega. Entonces, la medición de orina es importante porque una producción de orina menor a 0,5 ml por kilo por hora en 6 horas ya nos da un riesgo. Y eso sí que nos da un indicio que podríamos ir a requerir terapia de reemplazo renal continua. En el estadio 2, la producción de orina va a ser menos de 0,5 ml por kilo por hora en 12 horas. Por favor, ya hay lesión, ya hay lesión. Y eso es importante, distinguir en que hay un riesgo a un daño ya. Y en el estadio 3 hay falla, y ahí es cuando hay anuria o producción de orina a menor a 0,3 por ml por kilo por hora. Esto es fundamental, tenerlo presente, educar al personal de unidades de cuidados intensivos. Por eso es muy importante que la enfermera nefrológica también tome esta área y apoye, porque los enfermeros intensivistas en este momento la están tomando, y digo con gran conocimiento que afortunadamente la están tomando bien. ¿Cuándo vamos a definir que hacemos terapia de reemplazo renal continuo? El hospital tiene una máquina de terapia de reemplazo renal continuo y la ocupa 12 horas. Eso no es terapia de reemplazo renal continuo. Eso es un pulso de diálisis. Terapia de reemplazo renal continuo, definido por Bellomo y Ronco, dice que es una terapia prolongada por más de 24 horas. Y esto es importante porque lo vamos a lograr, sí, muy bien con la anticoagulación con citrato. Y ahora hablemos de la anticoagulación. ¿Qué anticoagulación vamos a utilizar en terapia de reemplazo renal continuo? Y de que empecé yo en enfermería, que no les voy a decir cuántos años son, ha cambiado mucho. Y continúa siendo un reto, eso sí, eso no ha variado. Y esto hay que tener presente, el estado del paciente, si el paciente está con un problema de sangramiento, está un paciente proinflamatorio que tiene también mayor a sangrar. Entonces, ojo, estado del paciente es fundamental tenerlo siempre presente. Si es crítico y está cada día más crítico, eso es importante ahí. Foco. Interacciones de múltiples drogas. ¿Qué droga estamos utilizando? ¿Interactúa con anticoagulante? ¿No interactúa? ¿Me produce algún daño mayor? Drogas. Riesgo de coagulación del circuito extracorpóreo. Si se coagula el circuito extracorpóreo, la terapia murió. Y significa que en realidad vamos a ocupar otro kit y no alcanzamos la dosis indicada. Y además hay pérdida de sangre. Riesgo de hemorragia. El paciente está con riesgo de hemorragia y vamos a ocupar una anticoagulación sistémica. Tenemos que tenerlo presente. O no vamos a ocupar anticoagulante, y todo esto pasa a ser un círculo vicioso. O tenemos hemorragia o se nos coagula el circuito. Entonces, vamos a trabajar, vamos a ver con qué vamos a trabajar. ¿Hay avances en la tecnología? Sí, muchos avances. Les voy a presentar, y se me olvidó decir que yo trabajo en Fresenius, y bueno, lo dijeron las colegas, por lo tanto, conflicto de intereses, con la Multifiltrate. La Multifiltrate Pro es una máquina que tiene
posibilita trabajar con citrato de una forma que el citrato está en forma automatizada. Esto significa que trabaja relacionada la bomba de citrato con la bomba de sangre y la bomba de calcio con la bomba de fluente. Al ser automatizado, vamos a ver después por qué tan importante es y que en realidad es una ventaja para trabajar con anticoagulación con citrato. Antiguamente, existe todavía en Chile, está la multifiltrate Zika, esta no es touch, la otra sí es touch y la diferencia de la primera tiene sensor de medición de temperatura ambiental y tiene calefactor tanto para el líquido de diálisis como para sustitución. También tenemos otras marcas, como está la Omni, que ahora la Diapac se fue a Phase Out, que es otra máquina. La diferencia con esta que no tiene el protocolo automatizado. Y la Prisma es otra marca de máquinas para hacer terapias de reemplazo que también se ha modernizado, pero ella, a diferencia de las otras dos, trabaja con un citrato isotónico versus las otras dos que trabajan con un citrato hipertónico. ¿Qué tipo de anticoagulación podríamos decir que todos conocemos? La más conocida, o en una terapia de reemplazo renal continuo, es no usar anticoagulantes. El 43% de los pacientes en una unidad crítica no utilizan anticoagulantes. Después tenemos la heparina de bajo peso molecular, un 4,4%. Pero miren, la heparina que usamos habitualmente, un 33%. En total, un 37,4%. Entonces, sin anticoagulante, heparina. Y el citrato, solo un 10% en el 2007. ¿Esto ha ido en aumento? Sí, se dice que ha ido en aumento, afortunadamente, y esto por los avances tecnológicos. Cuando nosotros no trabajamos con anticoagulantes, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las medidas que tenemos que tener? Siempre, siempre las tenemos que tener presentes, pero sobre todo cuando no trabajamos con anticoagulantes. Uno, un flujo sanguíneo adecuado. Y cuando digo flujo sanguíneo adecuado, digo un catéter que también funcione adecuadamente. No sacamos nada con tener un catéter disfuncionante que se pare cada 10 minutos y en realidad nosotros decimos, sí, hicimos la terapia cada 10 minutos. No, es inefectiva, es pedir, por favor, que se realice un cambio de catéter por Seldinger o un cambio de posición. Hay que hacer algo, pero no se puede trabajar con una bomba de sangre con un flujo inadecuado. Minimizar la hemoconcentración. Las terapias convectivas sí aumentan el riesgo de hemoconcentración, sobre todo las que son postdilucionales. Mejora mejor la depuración versus la predilucional, pero tienen mayor riesgo de coagulación. Rápida acción frente a la alarma. No, silénciame la alarma. No, es activar y porque cada vez que se para la bomba de sangre, mayor riesgo de coagulación. Reducción el contacto aire-sangre. Se activa la cascada de coagulación. Por lo tanto, el menor contacto con aire es muy importante. Evitar sobrecalentamiento, temperatura, porque en realidad los calefactores del equipo no funcionan. No, por lo tanto, es importante el contar con calefactores para el líquido de diálisis y sustitución que logren la temperatura que dice el fabricante. Todo esto implica que el personal cuando trabaja sin anticoagulante está más preocupado del equipo de que hace la terapia que del paciente. ¿Por qué? Que no se coagule, que el cambio de circuito. Es por eso que en realidad nosotros empezamos a usar y que se ocupa mayormente la anticoagulación sistémica, la heparina. ¿Y cuál es nuestra mayor complicación? Obviamente la hemorragia. Por lo tanto, es muy importante el control del laboratorio y la indicación, la posología que vamos a utilizar. Los bolos iniciales de 10 a 30 unidades por kilo de peso. El bolo inicial de heparina es frecuentemente reducido a nivel de la mitad u omitido en pacientes que presentan alto riesgo de sangrado. Por eso hay que evaluarlo cuándo y la dosis que vamos a utilizar. Seguido de infusiones continuas de 3 a 20 unidades por kilo por hora. Esto también importante evaluar permanente. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Con el tiempo de tromboplastina, valores entre 1,5 y 2,5 veces los normales, entre 25 y 30 segundos. El tiempo de coagulación. La guía CADIGO aconseja no utilizar heparina en el circuito extracorpóreo en pacientes que lleven anticoagulación sistémica de base. Ejemplo, cuando estamos en un ECMO. Las pruebas de laboratorio más significativas en este ámbito que conviene considerar son las siguientes. Recuento de plaquetas. Los valores normales se encuentran entre 150.000 y 400
1000 plaquetas por litro de sangre. Tiempo parcial de tromboplastina activado, similar o similar TTPK. Valor normal se sitúa entre 25 a 45 segundos. Esto evalúa la vía intrínseca de la coagulación. El tiempo de protrombina y el INR evalúa la vía extrínseca. Y si yo tomo el ion calcio, evalúa tanto la vía extrínseca como intrínseca. Eso es importante para que sepa. Y el tiempo de coagulación de TCA mide la cascada intrínseca. Esto si nosotros no le voy a dar los valores porque va a quedar grabado, lo van a tener y lo pueden mirar. Pero es importante saber qué estoy evaluando, la vía intrínseca, la vía extrínseca, las dos, porque las dos actúan en la coagulación del circuito. Esta diapositiva nos muestra que en un paciente nosotros tenemos que no está con terapia de reemplazo renal continuo o con diálisis o con reemplazo nefrológico, están los monocitos inactivos, el factor 12 contenido y las plaquetas inactivas. Pero cuando nosotros ya lo conectamos, ya viene un paciente que está séptico, que está inflamado, que está todo esto alterado y más encima nosotros ponemos un circuito que va a reaccionar el paciente, todo esto se activa y se activa la cascada de coagulación y ahí empiezan a aumentar nuestros problemas. La vía intrínseca se llama así porque todos sus componentes están presentes en la sangre y la vía extrínseca necesita la exposición de un componente externo de la sangre como el factor tisular. Es eso lo que actuaríamos nosotros con el circuito extracorpóreo. ¿Dónde va a actuar para anteceder el citrato? Va a actuar donde esté el calcio. Este es su amigo, citrato, amigo del calcio, y forman el complejo citrato-calcio. Ahí va a actuar. La heparina no actúa ahí, por lo tanto es otro sistema que ustedes saben inhibiendo la protrombina. ¿Qué es el citrato? Lo que nos convoca a nosotros. La definición que aparece en el diccionario es sal o éterácido cítrico, así de simple. ¿Y qué dice? Que el citrato es un trisódico y que es importante saber que esta molécula forma complejos con varios cationes. Tiene gran afinidad por el calcio, es su gran amigo, pero también tiene afinidad por otro, que es el magnesio, porque los dos tienen valencia 2. Su vida media es cortita, es de 5 minutos, y el citrato sódico se metaboliza principalmente en el hígado. Al formar el complejo citrato-calcio metabolizado en el hígado, vamos a ver qué pasa. Entonces, ¿por qué es tan importante lo que estoy nombrando? Citrato calcio se metaboliza en el hígado, se metaboliza en el músculo, se metaboliza en el riñón que está fallando, por lo tanto no se metaboliza tan bien y se metaboliza en el corazón. Recuerden que el corazón es un músculo. Perfecto, qué bueno que no solo es el hígado, perfecto, porque antiguamente o hasta hace un tiempo atrás se decía un paciente con insuficiencia hepática no se debe usar citrato. Esto ha ido cambiando y ya les voy a explicar. Pero tener presente que el citrato con el calcio se van a metabolizar en bicarbonato. Se va a producir una molécula de citrato, va a producir 3 bicarbonatos. 3 bicarbonatos. Y comparemos. Porque entre la diferencia entre citrato y heparina, pues yo digo, ok, hablemos del citrato, ocupemos el citrato, ¿qué diferencia hay? Primero, anticoagulación con citrato es regional, solo se anticoagula el circuito extracorpóreo. Heparina se anticoagula paciente y circuito, hay una diferencia. El citrato inhibe la cascada de coagulación al quelar el calcio, formándose, como les expliqué, el complejo estructurado citrato-calcio CCC. La heparina activa la antitrombina, que a su vez inhibe algunos factores, dos principalmente, de la cascada de coagulación, lo que nombré recientemente. Una diferencia, actúan en distintas partes de la cascada de coagulación. El citrato es una solución alcalinizante, por lo que recién mencioné, se metaboliza en el hígado un citrato por 3 bicarbonatos. La heparina no actúa como amortiguador, no hace nada. El citrato tiene mayor duración del hemofiltro, bien podemos alcanzar la dosis adecuada de terapia. La heparina, mayor riesgo de hemorragia. Citrato, mayor duración del hemofiltro, exactamente. Heparina, mayor riesgo de coagulación prematura por las dosis bajitas que tenemos que utilizar. Citrato, modalidad de más reciente implementación. No es como yo soy como la heparina, más extendida y de amplio espectro y más antigua. A eso me refiero, por lo antigua.
El citrato requiere evaluación de electrolitos y ácido base. La heparina no requiere la evaluación de electrolitos y ácido base, solo las pruebas de coagulación que les mencioné anteriormente. Y el citrato tiene necesidad de protocolo y vigilancia analítica. Eso es muy importante, pero no es más difícil. Se los puedo decir de muy cercano. Y la heparina no es necesario ningún protocolo, pero sí una adecuada y dosificación. Bueno, aquí había una discusión. ¿Usamos citrato o usamos heparina? ¿Cuánto usar citrato y cuánto usar heparina? Y hubo una reunión donde se reunieron todos los expertos y dijeron, ok, veamos qué dicen los expertos. Y en el año 2012, las guías CADIGO sí tomaron una determinación y dijeron recomendaciones. Y dijeron lo siguiente. Recomienda anticoagulación regional con citrato, incluso en pacientes sin riesgo elevado de sangrado. Alto riesgo de sangrado, cirugía mayor, sangrado agudo reciente, trombocitopenia. Pacientes con contraindicación para anticoagulación con heparina. Sospecha de trombocitopenia inducida por heparina. Pacientes con coagulación repetida del filtro a pesar de estar utilizando heparina. Traumatismos graves, obviamente, posibles hemorragias. Lesiones intracraneales, pericarditis urémica, hipertensión maligna con afección de órganos diana. Eso es importante. Todas estas recomendaciones las dio las guías CADIGO en el 2002. Por lo tanto, esto empezó a tomar más fuerza la utilización del citrato, sobre todo en pacientes con problemas con presión, daños intracraneales. Bueno, y yo les voy a mostrar qué pasa en estudios que se han visto en versus utilizar heparina, miren la coagulación de los circuitos versus la utilización de citrato. Aquí hay otro esquema, aquí utilizo heparina, miren cómo se coagulan más rápidamente versus la utilización de citrato. Y si en un microscopio miran esto, van a observar que cuando utilizan heparina, el intracapilar, así se observa. Todo esto son microglóbulos rojos y microtrombocitos. Aquí con el citrato ustedes ven que es mucho menor y esto nos facilita a tener una mejor dosis de la terapia indicada. El Stucker en el 2015 habló también de la importancia y con respecto a que no se coagularan los circuitos, porque cuando se coagulan los circuitos, la terapia no alcanza lo que requiere. Por lo tanto, todos los estudios van y muestran con respecto al circuito que es mucho mejor utilizar citrato. Antiguamente, digo antiguamente, pero no tan antiguo, 2010, 2012, 2013, pero en el 2023 Francia, eh, su grupo de expertos se reunió y en Italia también. Y esto sale en la revista Anestesia, Analgesia y Cuidados Intensivos en el número 3 del artículo 7. Y dicen lo siguiente, la anticoagulación regional con citrato se introdujo como una práctica en el año 90 y ha tenido una aceptación cada vez mayor en paralelo con el desarrollo de sistemas simplificados y protocolos seguros. Eso es muy importante. Antiguamente no existían protocolos y además no existían los equipos con las bombas adecuadas en la inserción adecuada para administrar citrato y el calcio, porque tener 7 bombas en un equipo nos facilita trabajar con citrato a versus agregar que están todos en el mismo equipo, que ante una alarma se detienen todas las bombas, versus tener bombas externas, que es un riesgo para trabajar con citrato. Conclusiones. Las conclusiones importantes dicen lo siguiente en el estudio de anticoagulación. Miren, esto es un estudio que es muy importante porque es un estudio randomizado. Y al ser un estudio randomizado son los estudios más importantes que uno podría trabajar. Y esto dice que la anticoagulación con citrato para terapias de reemplazo renal continuo es superior a la anticoagulación con heparina para prolongar la vida del circuito. En la incidencia de eventos hemorrágicos en es sistemáticamente menor. Pero si bien es cierto, también es importante decir que no se ha visto disminución de la mortalidad. Recién se está haciendo estos estudios. Entonces, ¿es importante? Sí, para un trabajo más adecuado, más tranquilo,
con mayor atención en el paciente focalizado, sí, es muy importante utilizar citrato. Yo les dije al inicio que históricamente se decía que cuando había disfunción hepática no se podía utilizar citrato. Sin embargo, los estudios dicen ahora que la terapia de anticoagulación regional sí se puede utilizar citrato, pero hay que tener muy importante una adecuada evaluación, tanto clínica, y los protocolos se deben modificar para tener una menor concentración de citrato. Y esto es indicación médica. El resumen de la opinión de los expertos dice, en la sección 1, ¿debe considerarse la anticoagulación regional con citrato como estrategia de anticoagulación de primera elección durante la terapia de reemplazo renal continuo? Sí, siempre y cuando observemos qué pasa si el paciente tiene problemas hepáticos o hay una acidosis láctica que va aumentando muy rápidamente. Evaluación, no está en contraindicación absoluta, pero sí evaluación. ¿Pueden aplicarse todos los protocolos para la anticoagulación regional, las diferentes modalidades de terapia de reemplazo renal? Sí, se pueden ocupar. Ahora, en la tercera dice, ok, pero tienen que tener presente que si van a ocupar citrato hipertónico o isotónico. Las hipertónicos se pueden ocupar en todas las modalidades. La isotónico no. La isotónico preferentemente debe ser en terapias convectivas o mixtas. ¿Por qué? Porque las terapias con isotónico, la concentración de sodio de citrato baja, pero se ocupan como fuente de dosis de líquido dializante. Entonces, eso podría ser un riesgo. ¿Ok? Es importante decir que las máquinas de terapia de reemplazo renal continuo, todas las modernas, hacen remoción de CO2. Cuando se utiliza remoción de CO2, los flujos que se utilizan son de 400 o superior. Por lo tanto, no se debe ocupar citrato en la remoción de CO2. Se recomienda no anticoagular o si hay anticoagulación sistémica o heparina. Eh, en pacientes con ECMO es diferente porque está independiente el flujo de sangre de la máquina versus el ECMO. Por lo tanto, sí, en ECMO pueden utilizar la terapia con citrato. ¿Existen contraindicaciones relativas o absolutas para la terapia de reemplazo renal continuo? Sí, se debe evitar en pacientes con empeoramiento de la acidosis, como lo mencioné anteriormente, independiente de su causa. Suministro inadecuado de oxígeno, alteración del aclaramiento hepático, disfunción mitocondrial. Por favor, esto es evaluable siempre. Yo quiero decirles que esto se lo voy a explicar más detenidamente después, por lo tanto, porque así es muy difícil de entender. El número 7, que se pueden distinguir las condiciones de intoxicación, acumulación o insuficiencia de citrato. Se lo voy a explicar en forma muy esquemática para que sea muy fácil de entender. ¿Se pueden utilizar soluciones que contienen fosfato? Sí. ¿Se pueden utilizar toda terapia de reemplazo renal continuo? Sí. Pero en Chile no tenemos. Existe, las empresas las tienen, pero están afuera, en Europa existen. Acá no las hemos traído. ¿Es posible lograr un equilibrio de magnesio uniforme con las soluciones de terapia y reemplazo renal continuo? Sí, es posible siempre y cuando ocupen el citrato con el dializante en combinación. No puedo ocupar un citrato hipertónico con una solución dializante que ocupa otra compañía con líquidos porque por la producción de bicarbonato. No puedo y no debo, y porque las concentraciones que les voy a mostrar a posterior cambian en cada bolsa. Heparinas versus citrato. Circuito dura con heparina menos de 24, con citrato más de 24. Riesgo de sangrado, hay mayor riesgo de sangrado en los pacientes que ocupan anticoagulación con heparina o de coagulación en los pacientes que ocupan heparina. Transfusiones, mayor riesgo de transfusiones que en los pacientes que utilizan citrato. Y la mortalidad, sí. Si bien es cierto, no hay nada que lo demuestre fehacientemente, se va viendo que la dosis se alcanza mejor, por lo tanto, eso sería una posibilidad que disminuiría la mortalidad a futuro. Y lo otro, el que el paciente sangre menos. ¿Cómo funciona la anticoagulación con citrato? Esquemáticamente es así. A nivel de la línea arterial, yo tengo que infundir el citrato.
para que en el hemofiltro la dosis de citrato esté alrededor de 3 milimoles por litro. Y antes de ingresar al paciente, tengo que ingresar el calcio para que yo pueda revertir la acción del citrato y para que el paciente no se anticoagule. Esto es sumamente importante. Les voy a mostrar aquí en forma esquemática. Yo tengo la línea arterial del paciente, pongo el citrato al 4%, lo impulso por nuestra bomba de sangre, pasa por el hemofiltro, tengo la solución de dializado que es homogénea con el citrato y pongo la solución de calcio. Así se vería un paciente conectado a citrato, la línea arterial que llevaría el citrato ustedes ven aquí está la línea arterial y en la parte chiquitita se vería una línea de citrato. Y aquí está conectada la línea venosa que en la parte lateral va al ingreso en forma inmediata antes de ingresar al paciente la sangre, el calcio. Y aquí está la composición. Hay composición para hipertónica, que está Fresenius, ahí está Brown y manufacturación ACD Solution. Y están las isotónicas que está Gambro y Dirinco. Dirinco es Medtronic, lo ocupan ellos. Es importante decir que las soluciones para trabajar con anticoagulación sistémica hay diferencias versus la anticoagulación regional. El sodio, por ejemplo, en el caso de trabajar con hipertónico, el sodio es de 140 versus para trabajar con dialisis y Zika es 133. Baja porque es el citrato de sodio hipertónico. El calcio, hay calcio en las soluciones convencionales, en las soluciones para trabajar con citrato no se utiliza calcio. El magnesio, como tiene también afinidad el citrato en las soluciones convencionales de 0,5, en el magnesio en las soluciones para trabajar con citrato aumenta a 0,75. Y el bicarbonato, pues ser lo que les dije, en el hígado se metaboliza en bicarbonato, en las soluciones convencionales trabajamos con bicarbonato 35, versus en las soluciones para trabajar con citrato trabajamos con bicarbonato menor, porque si no tendríamos riesgo de alcalosis. En las soluciones que son isotónicas, ustedes tienen sodio 140, potasio 2, cloro 111, magnesio 0,5, calcio 1,75 y en el priosol. Y acá ustedes tienen que hay diferencia y que ellos tienen que tener su concentración diferente versus también a lo que tiene para trabajar en sistémica. Ahí ustedes pueden ver que la diferencia, ellos tienen sodio 140, mantienen el sodio en 140, el bicarbonato lo tienen en 32, lo mantienen en 32, y el lactato en 3, y acá no, el lactato lo mantienen en 3, es porque ellos son isotónicos, isotónicos. El protocolo que yo conozco y el que más he utilizado, en el que se basan dos compañías a nivel internacional, es en este protocolo. Y en este protocolo ustedes pueden ver que hay que fijarse mucho. Siempre digo que las máquinas hay que leerlas, porque hay máquinas que tienen el protocolo en pantalla. Entonces, si ustedes leen y toman el calcio iónico post filtro, lo que van a cambiar es el citrato. Porque es importante entender que yo necesito saber cómo está el citrato en el circuito extracorpóreo. Yo conecto al paciente y la máquina me pide un control a las 5 o 10 minutos del calcio iónico post filtro y me dice, si estás en hemodiálisis, debes mantenerlo entre 0,25 a 0,34. Si yo hiciera CBB-HDF, hemodiafiltración, este valor cambia. Les estoy poniendo solamente la hemodiálisis porque es lo que se recomienda y se sugiere utilizar, como dije en las recomendaciones, en soluciones hipertónicas. Después dice tomar muestras de intervalos de 8 a 6 horas. Importante, 8 a 12 horas. No deben tomar exámenes cada 4, cada 2, cada 3 horas, porque todo cambio que ustedes produzcan en la máquina de citrato o de calcio se va a reflejar recién a los pacientes a las 6 horas. No se refleja a las 3, a las 4 y es un gasto innecesario para el servicio y para el paciente cuando está en una unidad clínica privada.
También tenemos que controlar el calcio iónico sistémico. Cuando yo controlo el calcio iónico sistémico, lo tomo de la línea arterial periférica del paciente. Importante. Y si lo voy a tomar del catéter, ojalá el paciente esté conectado al catéter a derecha. Arterial, línea arterial con rama arterial del catéter. Línea venosa con rama venosa del catéter. ¿Por qué lo tomo sistémico? Porque es mucho más fidedigno. Y ahí yo evalúo el calcio iónico sistémico para ver cómo está el paciente con relación a si estoy bien eh, administrando la dosis de calcio para que el paciente no sangre. Y debe estar entre 1,12 a 1,20. De acuerdo a los como yo encuentre, me indica reducir si está entre 1,21 y 1,35 o incrementar si está entre 1 y 1,11. Pero esto está indicado y por lo tanto siempre digo, colegas, lean porque les dice lo que están tomando y qué es lo que tienen que modificar. El protocolo, para esquematizárselo de una forma sencilla, dice control de exámenes de sangre previo a la terapia. ¿Cuáles vamos a tomar? Los habituales, los electrolitos, el nitrógeno ureico, la creatinina. Vamos a tomar el calcio total para saber cómo está nuestro paciente antes de empezar. El magnesio, porque también vamos a trabajar con el magnesio. Entonces tenemos que evaluar el calcio, evalúen el calcio iónico, evalúen. Porque eso no les va a nos da una mejor trayectoria para saber cómo estamos trabajando con nuestro paciente. Al inicio de la terapia, a los 5 o 10 minutos, ¿qué vamos a controlar? El calcio post-filtro. Post-filtro, el calcio iónico. Siempre vamos a controlar el calcio iónico. Y con esto vamos a ajustar la dosis de citrato en la máquina. Cuando yo a las 6 o 8 horas controlo la dosis de citrato y me dice, hay control de exámenes de sangre. Perfecto, tomo mi control, el calcio iónico por filtro, el calcio iónico sistémico, el calcio total, los gases arteriales, el magnesio, los electrolitos, lo que ustedes quieran. Además, la creatinina, el nitrógeno ureico. Esto acuérdense que la creatinina y el nitrógeno ureico es lento, es una diálisis de baja eficiencia, pero de mayor estabilidad. Vamos a ajustar la dosis de citrato de acuerdo a los exámenes, vamos a ajustar la dosis de calcio, vamos a ajustar el flujo de la bomba o líquido de diálisis por si el paciente está en alcalosis o en acidosis. Y después de eso, obviamente, volvemos a repetir el control cada 6 o 8 horas. Es un esquema simple y ustedes tienen su protocolo para ir continuando. Es importante que el protocolo ustedes lo reciben y se lo informan al médico. No es cambiar per se a lo que dice la máquina. Tienen que ir a conversar con su médico como equipo. Esto es una terapia que tan linda que importa trabajar en equipo, tanto médico como personal de enfermería. Cuando nosotros en el paciente tenemos riesgo de alcalosis metabólica, nosotros tenemos que la primera elección es reducir el flujo de sangre, porque al reducir el flujo de sangre, como la máquina está relacionada con la bomba de sangre, la sangre con la bomba de citrato, nosotros reducimos el volumen a incorporar de citrato, entonces disminuimos y por lo tanto menor producción de bicarbonato. O alternativamente, aumentamos el flujo del líquido de diálisis y eliminamos más complejo citrato calcio, eliminamos más complejo y por lo tanto se produce menor, disminuye la alcalosis. Cuando por el contrario, cuando yo tengo una acidosis metabólica, necesito producir más bicarbonato. Entonces aumento la bomba de sangre, inmediatamente se va a aumentar el flujo. No va a aumentar los minimoles, el flujo de aporte. Y por lo tanto yo voy a producir más bicarbonato y voy a reducir la acidosis. O alternativamente voy a reducir el flujo del líquido de diálisis para disminuir la eliminación de este complejo citrato-calcio. ¿Quién va a monitorizar todo esto que está pasando? El ion calcio. No se puede medir el citrato, no existe la medición de citrato, por lo tanto tenemos que una forma indirecta es a través del ion calcio. Y esto es importante saber. Nosotros vamos a empezar con un calcio total que dice, ok, está en 10, tiene una cierta cantidad de unido calcio-citrato, calcio unido a proteína y un calcio iónico. En el segundo yo encuentro que tengo un calcio de 12.
Pero si yo hago una diferencia entre el calcio total y el calcio iónico, yo veo que está la proporción adecuada y es menor a 2,5. Perfecto, me quedo tranquila. Pero en el tercer cuadro, ustedes pueden ver que yo tengo aumentado la relación calcio-citrato versus el calcio iónico del paciente. Y si yo hago una diferencia entre el calcio total y el calcio iónico del paciente, me va a salir sobre mayor a 2,5. Y eso es una acumulación de citrato. Importante, importante. Entonces, el que va a medir es el ion calcio. Y aquí vamos a hablar de acumulación, que es diferente a la sobrecarga, es diferente a la insuficiencia de citrato. ¿Y qué es lo que es acumulación? Vamos a hablar inmediatamente de la siguiente forma. Acumulación, yo tengo acidosis y es lo siguiente. El hígado y los otros órganos no son capaces de el citrato transformarlo en bicarbonato. Por lo tanto, tengo acidosis y tengo una relación de calcio total versus calcio iónico mayor a 2,5. Y ese es el mayor riesgo que yo podría tener, que es mortalidad. Por lo tanto, nosotros estamos preocupados de la acumulación de citrato. Les tengo que decir que esto es muy, muy difícil de que se dé. Es muy, muy difícil que se dé. Pero sí hay que tenerlo presente y controlarlo permanentemente, por eso se hacen los controles cada 6 o 8 horas. ¿Y cómo se mejora? Disminuyendo el flujo de sangre, aumentando el dializado, bajando la dosis de citrato. En resumen, mejora suspender el citrato. Y cuando ya estos 2,5, yo suspendo la terapia con citrato. Sobrecarga es distinto. El hígado está funcionando, el corazón está funcionando mejor, nos produce bicarbonato. Los músculos todavía no son capaces de transformar el citrato, por lo tanto yo tengo alcalosis. Y yo tengo una relación de calcio total versus calcio iónico normal o menor a 2,5. Y es benigna, es frecuente y mejora solo bajando el QB y aumentando el efluente. Y cuando tengo insuficiente citrato, también tengo alcalosis. No estoy aportando el que necesito. Y por lo tanto, la relación calcio total calcio iónico es menor a 2,5. También es fácil, es benigna y mejora subiendo el QV porque voy a aumentar el aporte de citrato. Cuando yo tengo problemas de intoxicación, es importante entender que cuando yo tengo citrato infundido, pueden haber errores de prescripción, errores del montaje del sistema, sustitución de la bolsa de recambio por el citrato de manera inadecuada. Otra vez, cuando el clearance del capilar, cuando yo tengo una dosis en el hemofiltro inadecuada y se coagula el circuito, porque también se puede coagular estando con citrato. Y la otra es cuando el clearance corporal hay insuficiencia hepática no bien controlada y hay una hipoperfusión. Si yo uno estas tres y tengo error en alguno de estos, o tengo un clearance, insuficiencia hepática, una dosis, una coagulación del circuito que lo va mostrando el equipo y va diciendo, usted tiene riesgo de intoxicación porque está requiriendo más calcio, tenga cuidado. Además, el equipo va avisando, tengo una acumulación, riesgo de acumulación de citrato sistémico. Bueno, ¿qué importancia para nosotros el personal trabajar con citrato? Cuando yo trabajo con citrato, tengo las bolsas de filtrado, se cambian cada 9 horas. El cambio de la bolsa de dializado es cada 10 horas. El cambio de la bolsa de citrato es cada 9 horas. El cambio de la bolsa de calcio es cada 12 horas. Esto implica que el personal está más preocupado del paciente que del equipo. Y esto es importante. Es favorable para el paciente. Para nosotros como carga de enfermería es mucho menor. Por lo tanto, también tiene beneficio a nivel del personal. En conclusión, es factible y seguro y se reduce el riesgo de hemorragia en pacientes con anticoagulación con citrato. Usar citrato es una recomendación de las guías CADIGO y cada día los expertos la recomiendan con mayor fuerza. Tiene baja tasa de complicaciones metabólicas. Es posible usar citrato en falla hepática severa con un adecuado control y un protocolo estricto que previene las complicaciones.
es importante utilizar el protocolo de manera adecuada, no inventar la rueda que ya está inventada. Y en conclusión, ¿por qué digo que hay disminución de costo? Porque afortunadamente en Chile los kits de citrato versus los de varina todavía valen lo mismo. Y cuando yo hago una terapia con anticoagulación o sin anticoagulación, los cambios de kit son más frecuentes versus con citrato que duran 72 horas o más. Eso es lo que yo les quería mostrar. Y aquí está la bibliografía. Y si necesitan más, todos, creo que al día de hoy todos tienen mi teléfono y si no se lo piden a la Mili, ya se los comparte con mucho cariño. Y por supuesto, si lo necesita alguien, pasárselo a otro, no hay inconveniente. Muchas gracias y espero que haya sido útil. Muchas gracias, Lisa. Pero Ahora no sé si tuve en el tiempo, colegas, pero no, espectacular, te pasaste, o sea, tremendo. Mira, ahí estamos viendo en el chat, ya que dejaste de compartir, estás recibiendo aplausos. Así que no, muchas gracias, te pasaste, te pasaste. Una presentación bastante completa, nos explicaste estudios, los tipos de máquina, fisiopatología, increíble. Voy a mirar el chat para ver si tenemos alguna pregunta. gracias, colegas, Solamente gracias. te dan las gracias, chicos. Atrévanse, comiencen a preguntar si es que han tenido experiencia con este tipo de terapia, si no la han tenido, también podemos resolver todas sus dudas. Acá la primera pregunta de Felisa Galvez dice, ¿cuál es el flujo de sangre adecuado, Isa, para este Ya. tipo de terapia? Eh, las máquinas limitan el flujo para citrato a 200. Pero se recomienda utilizar flujo de 100 ml minuto. La verdad es que hay dializadores, hemofiltros especiales que tienen un cutoff mayor que permiten lograr haciendo hemodiálisis los mismos eliminación de sustancias de mayor peso molecular como haciendo una hemodiafiltración. Yo sugiero siempre, no yo, perdón, porque eso sería muy, sería, no, los expertos. Yo soy una simple transmitidora de lo que dicen los expertos. La terapia de hemodiálisis disminuye el riesgo de intoxicación y además otra cosa muy importante, se logran los mismos resultados de exámenes de laboratorio de depuración de moléculas mayores por el poro del hemofiltro, no mayores flujos. Cuando uno trabaja con flujos de 100, si tiene una acidosis, puede aumentar el flujo de sangre en un 20% en una hemodiálisis, un 30% en una hemodiafiltración y si tiene una alcalosis puede disminuir en un 20%, tiene donde jugar. La máquina sí o sí va a limitar el flujo, eso es sumamente importante. No sé si ahí está aclarada la respuesta, Felisa. Dice que sí, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, acotación, queridos colegas? ¿Alguna vivencia que has tenido? Atrévanse, aquí estamos para esto. ¿Qué decimos acá? María Elisa, nuestra María Elisa dice, Isabel, excelente, muy didáctica tu presentación. Te quiero preguntar que tú transitas por distintas realidades de enfermería. A tu juicio, ¿cuáles son las principales dificultades que tú has tenido al observar en la administración del citrato? Isa. Eh, yo voy a decir mi experiencia, porque de verdad sí, conozco mucha gente que lo primero es el miedo, miedo del equipo médico, el desconocimiento. em, Hay desconocimiento a nivel médico, no de enfermería, o sea, después de enfermería, pero a nivel médico hay desconocimiento. Eh, Después, cuando lo utilizan, se enamoran y va increciente. Hay centros como el San Juan de Dios, que el otro día cuando la Dani presentó lo nombró, que tienen el 90% de las terapias con citrato. Hoy día tengo que felicitar al Hospital Militar, inició su primera terapia con citrato, primera terapia. Eh, el Hospital Higuera hace terapia con citrato, la Católica hace terapia con citrato. Eh, y yo creo que el mito de la acumulación de citrato, mito
porque en realidad la gente tenía mucho miedo y la no expertise hace que se bloqueara más el uso de citrato en pacientes con patología hepática. Y entendiendo que un paciente en cuidados intensivos tiene problemas hepáticos, entonces lo veían como una limitante. Pero yo creo que se ha ido soltando la mano y lo otro, creo que lamentable es la falta de personal. El personal, son pocas las unidades que tienen enfermeras nefrológicas que tienen atención 24/7. Eh, Me ha tocado formar enfermeras intensivistas y ha sido un agrado, tengo que decir, formarlas porque hay muchos que están haciendo ahora el diplomado en nefrología en el área de diálisis. Y eso es sumamente importante porque les ha creado eh, el bichito de conocer la parte nefrológica, por eso que es importante y lo están haciendo bien. Y es algo que yo siempre digo, la enfermera en el área nefrológica tiene que tomar también el área de cuidado intensivo. No para pelear con las enfermeras intensivistas que son bastante buenos, sino para compartir y trabajar con ellas, para que ellas también se puedan formar. Un trabajo en conjunto en la unidad de cuidados intensivos da un mayor beneficio para el paciente, porque yo cuando partí en esto, las enfermeras de las unidades de cuidado intensivo solo entendían que era una tortura para ellos trabajar con terapia de reemplazo renal continuo y solo entendían esto de que se les coagulaba el circuito y que tenían que cambiar cada tanto y que quedaban hasta las paredes con sangre. Yo creo que ha sido un crecimiento, un conocimiento de todos. Entonces, les doy las gracias a todos, porque yo hoy día invité a gente de intensivo, porque creo que se enamoren de la diálisis, porque la Católica da excelente posgrado, porque la Universidad de los Andes, toda, y tienen que hacerlo. Yo creo que la combinación de lo que la Mili quiere, la especialidad, creo que tienen que hacerlo. El riñón no es una parte externa del cuerpo, es una parte interna y que da vida y para que el cerebro funcione, el corazón funcione, se necesitan. Nada es solo, como decía un canal de televisión, no necesitamos todo. Y los órganos se necesitan todos. Muchas Y el gracias. personal de enfermería también, por supuesto. De todas maneras. Continuando con las preguntas, acá una coleguita, Paula Caviere, te pregunta, ¿existe alguna incidencia entre el manejo de drogas vasoactivas y la coagulación del circuito con el uso de citrato? No lo he visto. Eh, las drogas vasoactivas no actúan en la cascada de coagulación. El paciente per se en terapia intensiva tiene factor procoagulante, por lo tanto va a coagular más. La vasoconstricción de estas drogas va a tender siempre a una mayor coagulación per se por el paciente crítico, pero no es que va a aumentar per se que yo sepa por el citrato, que yo conozca. Buenísimo. Continuando acá, bueno, hay un comentario muy bonito. Joana Jorquera te dice, de la mano de Isabel nos hemos enamorado de esta terapia en la UCI coronaria de San Juan de Dios. Hemos ido soltando la mano muy rápido, los pacientes andan bien, hasta 3 máquinas simultáneamente, imagínate. Gracias por la entrega de tus conocimientos. Aplausos. Ay, qué lindo. Y hay Bueno. otra pregunta de María Elisa que dice, respecto al funcionamiento del acceso vascular, ¿qué recomendaciones darías a las enfermeras para usar citrato de una forma segura para el paciente, Isa? Bueno, yo siempre le digo a las colegas que es súper importante el trabajo en equipo con el médico y explicarle que una adecuada terapia ya sea sin anticoagulante, con heparina o con citrato, debe tener un flujo sanguíneo. No porque el citrato tenga flujos bajos, nos va a permitir un catéter disfuncional. Por lo tanto, ¿qué recomendación doy? Hablar con el médico y explicarle, doctor, no se puede realizar la terapia, no porque es un catéter disfuncionante. Otra cosa importante, sí, en el cuidado de enfermería y que pido siempre, con lo que trabajen, no pongan apósitos celestes o paños celestes o paños verdes porque cambia de color a oscuro. Siempre cuando trabajen en terapias dialíticas,
en una unidad de cuidado intensivo, pongan apósitos blancos. El apósito blanco se va a manchar de rojo y da alarma. No tapen si el catéter está femoral, la pierna, tapen el genital, tapen la otra pierna, abríguenlo al paciente, pero por favor, el acceso vascular solo debe estar cubierto con el apósito estéril. No necesitamos paños clínicos, no deben ocupar paños clínicos porque el paño clínico se oscurece y no muestra la realidad. Y ojo, por favor, con lo que sea, es la buena conexión, porque muchas veces las presiones de las máquinas se, no dan presiones cero porque se comprimen con la pierna o se comprimen de alguna manera y tenemos riesgo de hemorragia. Así que, por favor, eso. El cuidado de enfermería es fundamental. No por usar citrato se deja el descuido de la enfermería. Al contrario, al utilizar citrato, la preocupación de enfermería va al paciente y no a la máquina. Va al paciente y no a la máquina. El tiempo que se utiliza es preferentemente para el paciente. Por lo tanto, yo invito, como dice la colega de San Juan de Dios, a enamorarse del citrato, porque el citrato es una terapia eficaz, buena para el paciente y realmente tranquilizante para el personal de enfermería. Nos permite realizar nuestro trabajo, nos permite trabajar con el paciente. Así que eso es lo que yo puedo decir. Gracias, Isa. Tú sabes que todos te amamos, también acá en la casa. Yo a ustedes. A propósito de lo que preguntaba María Elisa en relación a los cuidados de enfermería, algo muy importante, una práctica muy habitual que hacemos nosotros la enfermera cuando el catéter nos colapsa y no nos da lineal. ¿Podemos invertir el catéter en una terapia de reemplazo renal con SICA? Sí, ¿por qué? Buena pregunta. La literatura dice que sí. Em, pero yo pienso que para trabajar con citrato, lo más seguro es no trabajar invertido. Se puede, lo he vivido, pero cuando toman el examen sale muy alterado, sobre todo si lo toman a nivel de catéter. Es con mayor precaución trabajar por lo que hay recirculación en el sitio del catéter. Se puede en caso de absoluta necesidad y que no se pueda cambiar el catéter ni siquiera por técnica de Selnick. Pero siempre que trabajamos en unidad de paciente crítico, hay un médico que permite y puede realizarlo. Eh, Cuando un catéter empieza disfuncionante, eh, lo mejor es conversar. Esa es mi sugerencia. ¿Se puede? Sí. ¿Se debe? No. Para mí pienso que no, porque creo que la seguridad es lo más importante. Y sobre todo, cuando yo estoy iniciando como profesional en trabajar con citrato, creo que me tengo que sentir absolutamente segura. Y por lo tanto, yo en las primeras terapias nunca permití trabajar con un catéter disfuncionante. Las primeras terapias en Chile fueron en pandemia, la hicimos en la clínica Indisa y la hicimos en el San Juan de Dios. Y todos los catéteres al día de hoy que yo he visto están funcionantes. De verdad, cambia la percepción del médico, cambia el entender que realmente no estamos haciendo una terapia y está gastándole plata a la institución o al paciente, y está gastando nuestro tiempo y estamos igual haciendo algo que va a llegar a un mayor riesgo de mortalidad. No se debe trabajar con catéter disfuncionante. No se debe. Igual, si yo trabajo en una terapia sin anticoagulante, tengo mayor riesgo de recirculación y con heparina también. Entonces, en realidad la depuración es menor y eso es efectivo. Por lo tanto, solamente en contadas ocasiones y alto riesgo. Muchas gracias, Isa. Aquí continuamos con las preguntas. Dice, entonces, en ese caso, mejor usar heparina si el acceso es disfuncional y el paciente tiene agotamiento vascular. No, puedes continuar con citrato, pero con mayor em, elaboración o estudio de qué está pasando con el paciente, una evaluación más cercana, ya no es cada 8 horas, va a ser cada 6. ¿Me explico? Y en realidad siempre tomando el examen no del catéter. Si un paciente está con citrato,
pues es preferible no, y tienes algún problema, es no usar anticoagulante versus usar heparina, porque por algo estamos utilizando el citrato. Las guías dicen que al día de hoy ya no deberíamos utilizar en paciente crítico la heparina. Buenísimo, muchas gracias. Y si continuando con las preguntas con la colega Felisa, algo muy importante y que de repente uno siempre se hace esta pregunta, ¿se puede cambiar de heparina a citrato durante la terapia? Depende del equipo. Ahí tengo que hablar, y lo puedes contar tú, pues, No, lo que pasa Loredana, que tú trabajes. Bueno, es que el equipo que trabaja, voy a tener que nombrar equipo. La Multifiltrate Pro tiene 7 bombas y permite pasarse de la anticoagulación de citrato a de heparina a citrato en cualquier momento o hacer una terapia de anticoagulación mixta. Otros equipos no lo permiten. Entonces tienen que saber ustedes evaluar su equipo, pero no todos los equipos lo permiten. perfecto, muchas gracias. Continuamos con más preguntas. El Basáez nos comenta, muchas gracias por la presentación. En caso de usar Zika, ¿cuánto podría durar como máximo un circuito en terapia continua? Según tu El, experiencia, me imagino. sí, no, el circuito dura por el fabricante 72 horas. También depende de la máquina. Hay máquinas que a las 72 horas expulsan el kit e impiden continuar. Hay otras marcas que permiten continuar después de las 72 horas con aviso cada 20 minutos que ya pasó el tiempo. ¿Por qué permite continuar? Ejemplo, ustedes tienen que llevar un paciente a pabellón y no quieren desconectarlo hasta que vaya a pabellón y ya pasaron las 72 horas y va a ir en una hora más. Entonces, cada 20 minutos ustedes resetean y siguen, y siguen. Entonces, depende del equipo, pero sí, algunos permiten. Muchas gracias, Isa. Estoy viendo si tenemos más preguntas. Dice, continúa Elba, dice, en mi experiencia ocupamos la Omni de Brown, ¿sí? Y hacemos cambio de circuito cada 72 horas. Muchas gracias. Por eso, esa máquina obliga a eliminar el kit a las 72 horas. Otra no lo obligan. Queda a juicio del operador, porque en realidad se cambia los kits, porque si está depurando bien y queda tiempo, no es necesario. Y queda a juicio del operador, porque el mayor riesgo que se ve cuando yo trabajo en terapia de 72 horas es que yo pudiera tener ruptura del sector bomba de sangre. Pero ustedes comprenderán que nosotros que conocemos que en Chile hemos reutilizado y sabemos que la usamos más de 72 horas en una línea, eso no es un riesgo así efectivo. Claro. Muchas gracias, Isa. Estoy viendo si tienen más preguntas. Bueno, en honor al tiempo, Isa, quizás si me pudieras dar una recomendación, si yo soy la primera vez que hago esta terapia y tú ya me hiciste, ¿verdad? Me viniste a entrenar con la Multifiltrate Pro en este caso. ¿Qué recomendaciones tú me darías? Obviamente, nosotros sabemos cómo tú trabajas y que nos das el apoyo continuo, pero ¿cuáles serían los tips principales? Quizás como organización con el laboratorio, ¿puedo tener el protocolo? ¿Debo tener el protocolo a mano? ¿Cuáles son como los tips principales que tú me darías como para realizar mi primera terapia con anticoagulación regional? La primera recomendación te diría que trabaja muy en equipo con el médico y al laboratorio avísale que vas a tomar calcio iónico eh, del paciente, calcio iónico de la máquina, calcio total, que son diferentes, que no te vayan a dar el mismo resultado porque creyeron que tú te equivocaste y ese día se te dio la locura de tomar 3 calcios distintos y por favor que te los informen y explícale. Habla con el tecnólogo si es la primera vez incluso en la institución. Segundo, las máquinas tienen su protocolo, guiarse por el protocolo. Solo cuando, que no creo que partan con un paciente muy crítico en alguna oportunidad, ¿sí? Es cuando tienen dosis de citrato indicada en la máquina por 4, pero tienen daño hepático, hablar con el médico para repartir con dosis de citrato de 3, por el riesgo de intoxicación y leer muy bien la máquina. Afortunadamente, hay máquinas que tienen el protocolo de citrato incorporado en la pantalla.
Y cuando digo leer, comprensión lectora. Y ante cualquier duda, pescar el teléfono y me llaman, porque les voy a contestar. Hasta que ustedes, y siempre hay alguien en la unidad que va teniendo más manos, guiarse por esa persona, creerle a esa persona, preguntar al otro día, siempre trabajar en equipo, eso, y muy tranquila, muy calmada, no. Eso, la terapia es que necesito que la máquina se monte en 10 minutos, en 5 minutos. No, la máquina de terapia de reemplazo renal continuo tenemos que montarla calmadamente, porque si yo tengo un buen montaje del equipo, yo tengo una terapia buena, sin alarmas, y yo tengo una tranquilidad para mí como personal, para el quien le entrego. Por lo tanto, es muy importante entender que no es trabajar rápido. Son terapias de largo aliento. 72 horas se la entrego a mi colega. Soy respetuosa con mi colega. La armé, no me voy a ir, la termino de armar. Si tengo dudas, me voy lento, voy leyendo. Las máquinas tienen el instructivo. Ponga, haga esto. Vayan leyendo esa prueba. Yo digo que si Fresén, donde yo trabajo, si supiera que la máquina da todos los instructivos, yo me quedaría sin trabajo. Pero en el fondo, chiquillos, lean, escuchen la máquina, créanle a la máquina. Porque la máquina, y entiendan qué significa una presión arterial elevada, una presión venosa o una disminución de la presión arterial, qué significa una prefiltro, qué significa una presión transmembrana, porque a lo mejor la transmembrana significa que ya tengo, no es que yo tengo coagulado el circuito lineal, sino que la depuración, tengo tapado el poro, por lo tanto no estoy eliminando. Entonces, entender las alarmas, porque si yo entiendo las alarmas, yo puedo reaccionar y enfrentar el tratamiento de mejor manera. Eso les diría. Muchas gracias, Isa. No, Y yo creer creo en ellas, creer en ellos que son muy buenos profesionales y que pueden hacer cualquier terapia. eso es lo más importante. A ver, estoy recibiendo más mensajitos. Bueno, en realidad, muchas gracias, te mandan aplausos, gracias por compartir tus conocimientos. Excelente presentación, dice Macarena y Karina. Yo me sumo a todo esto, Isa. Tremenda profesional, tremenda enfermera, pero por sobre todas las cosas yo destaco la gran persona que tú eres. Cuando tú comentabas que te podemos llamar y yo en realidad, yo cuando empecé, yo ya llevo bastante tiempo acá, pero yo toda la vida, al principio llamé a la Isa 3 4 de la mañana, día domingo, la Isa me contestaba y venía a apoyarme, así que yo estoy eternamente agradecida por todos tus conocimientos, por toda tu empatía y por la generosidad que tú tienes como enfermera. Así que aplausos para ti, de No, verdad. aplausos para ustedes. Gracias por participar. Creo que el área nefrológica uno dice, han habido pocos avances. No, han habido muchos avances. Lo que pasa es que en Chile todavía no lo estamos ocupando. Recién estamos ocupando el citrato. En crónico, recién estamos con la hemodiafiltración. La Miliana tiene que abogar por eso a nivel nacional. Ella, o sea, yo creo en la enfermería. Yo siempre creo en la enfermería porque el cambio de Sí, ácido acético bicarbonato fue en gran parte por enfermería que apoyamos a los médicos. Entonces, sin enfermería no se hace nada. Por lo tanto, crean en ustedes. Hagan de esto, hagan de la hemodiafiltración para crónicos, hagan de la hemodiálisis con citrato en terapia de reemplazo renal continuo. Ustedes en la católica que tienen el SLET, ocupen lo que tienen, porque este país cuando se malgastan los recursos, perdemos todos. así es. Así es. Muchas gracias, Isa. Nuevamente. Gracias a ustedes. Quiero invitarlos a los que puedan, que se puedan abrir sus cámaras, porque como ustedes bien saben, hacemos una captura fotográfica de esta instancia. Así que solamente los que puedan, obviamente, entendemos que de repente están en sus trabajos, en sus casas, acostaditos, no tengo idea, pero genial. Gracias, chiquillos. Mire, ay, qué lindos. Hola. Mira, veo a Macarena, Miguel, Paula, Felisa, mucho gusto, chiquillos. Mira, ahí veo una pequeña, Jocelyn, Karina. Voy a sacar un pantallazo rapidito, chicos. Si quieren continuar con las preguntas, pueden abrir su micrófono.
Que hablan y compartamos. Sí, aprovechemos esta instancia de poder generar este conversatorio. La María Beatriz, ¿dónde estará que está con mascarilla? Tan bonita ahí. Está trabajando. Estás trabajando en la UCI. Sí, listo. Isa, ¿me escucháis? Sí, Te te estaba escucho. atenta, estaba haciendo otra cosa, pero igual estaba con la oreja parada y por eso te hice los comentarios. Así que Muchas súper gracias. bien, excelente tu Muchas, presentación, como siempre. no, Para, muchas gracias. Así que más que Ya. felicitaciones. No, para mí es un honor estar con ustedes. Yo de verdad creo que ustedes como sociedad son maravillosas y, o sea, ¿qué quieren que les diga? A nivel de enfermería, el conocimiento que nos están permitiendo nosotros compartir entre todas es el primer premio y el primer aplauso se los doy a ustedes. Y eso es indudablemente importante. Gracias, gracias a la sociedad, gracias a ustedes, gracias a ti por todo lo que ha hecho también María Elisa por la sociedad. Eh, Nosotros no seríamos nada si no nos uniéramos para trabajar en equipo. El equipo es fundamental, el conocimiento es fundamental. Y cuando el conocimiento es poder, el conocimiento es poder de salvar vidas. Yo digo, y perdónenme, no me reten, digo que nosotros tenemos que saber, porque si no, somos, cuando no sabemos y hacemos cosas, uno puede llegar a ser un asesino encubierto. Entonces uno no tiene que ser eso, tiene que ser el que hace las cosas bien. Y eso es enfermería, es, es el conocimiento, es el estudio, es la enfermería científica. Y eso somos nosotros. Entonces, yo soy orgullosa de ser enfermera, orgullosa, orgullosa de pertenecer a la sociedad, orgullosa de ser parte de cada uno de ustedes. Gracias, Isa. Bueno, acá en el chat continúa las felicitaciones. Nos preguntan mucho sobre tu contacto, que tú más bien dices que lo podemos compartir sin ningún ¿Sí? problema. Y también comentarles de nuevo para los que se fueron integrando después que la presidenta Mirliana Ramírez está grabando, así que ella lo va a subir a nuestro canal de YouTube. Yo no sé, Mirli, si tú quieres cerrar con algunas palabras, invitando de nuevo a que se inscriba en nuestra sociedad para Sí. ya ir cerrando. Bueno, primero agradecerle a la asistente y por supuesto especialmente eso, a Isabel que nos ha iluminado con su presentación y que ha sido súper generosa de compartir todos estos años sus conocimientos con todas nosotras. Y eso es súper valioso y fortalece la enfermería, como ella dice. Así es que, Isa, cuando hablas de el trabajo que hacen ustedes, tú eres de la sociedad, así que eres, que hacemos todas nosotras. Ese debiera ser. Así es que muchas gracias a todos y los invitamos de nuevo a inscribirse en la sociedad, a participar. En la medida que tengamos mayor representatividad y haya más gente participando en la sociedad, podemos tener más peso para incidir en las decisiones de políticas públicas que van a favorecer el cuidado que damos, la calidad del cuidado, orientado a lo más importante que son las personas, ¿cierto? Y por supuesto, de esa forma, un reconocimiento al trabajo que hacemos desde nuestra especialidad y que lleva y que bueno, por trayectoria quizás debió haber sido la primera especialidad reconocida porque efectivamente tenemos nuestra sociedad científica, tenemos revista, tenemos conocimiento propio, pero claro, la ley del cáncer iba de la mano con la aprobación de la especialidad de oncología, entonces los colegas salieron primero y eso igual es súper bueno para enfermería. Y para todo el resto de las especialidades. Pero efectivamente nosotros, no es porque estemos en la sociedad, pero tenemos harto desarrollo científico y del año 77 que existe la sociedad, organizando congresos, con revistas, con publicaciones, con cursos, capacitaciones. Entonces, hay una gran historia y que partió con, aquí en las presentes tenemos a la Margarita, que anda por ahí, que fue una de las que crearon la sociedad, la Senferdial en su momento. Así es que tenemos nuestros próceres también de la historia de la enfermería en nefro. Así es que muchas gracias y muchas gracias Lore, como siempre, súper buena conducción y Gracias, moderación. Mili. Nos preguntan en el chat cómo se inscriben. ¿Qué le dirías tú de eso? Ah, aquí les vamos a copiar Sí. el Acá la Mili le va correo a de la sociedad, ¿cierto? Compartí mi teléfono por el chat también, ¿ah?
Chicas, aquí. también nos pueden buscar en Instagram, síganos en Instagram, pueden inscribirnos también por mensajes internos, también ahí hay un llamado como inscribirse, así que síganos en las redes sociales que estamos muy, muy activos. Sí, eso, en las redes sociales están los QR, todo para inscribirse. Ahí sí creo que está más a mano. Y también nos dice, ojalá que hiciera más esta instancia. Como bien saben, de aquí hasta fin de año, una vez al mes, vamos a estar dando estos seminarios que son los de esta temporada 2025. Así que revisen nuestras redes sociales porque ahí estamos compartiendo los ponentes y las moderadoras y además el código QR para que se puedan inscribir y así organizarse con tiempo. ¿Ya? Así que ahí le están contestando la María Beatriz, obvio. Ya pues chicos, vamos a cerrar. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias por el cariño, muchas gracias por su pregunta. Isa, de nuevo, muchas gracias y Mirly. Ya, así que felicitaciones. Que esté muy bien. Gracias. Muchas gracias, Isa. Gracias, chao. Chao, chao. Chao, Isa. Chao. Chicas, chao. Chao, Isa. Chao, chao a todas. Un besito para cada una y cada uno. Ya, Isa, voy a cerrar voy a Hablamos cerrar. después. Si hablemos después, un besito, gracias Ya, por un todo, besito. Isa. Un Chao. abrazo, chao.